excelente día. Mi nombre es Carlos de la agencia ADN Talent y hoy vamos a platicar con ustedes acerca del tema de responsabilidad. Pues bien, la palabra responsabilidad por principio de cuentas viene de responder, la capacidad que tenemos de responder por nuestros actos, por nuestras consecuencias, de responder por las situaciones que nos fueron encomendadas o que nosotros mismos asumimos. Hay algunas frases que me llaman la atención. Eso de se rompió, se cayó, se quebró. Pues cuando se utilizan este tipo de frases son actos de irresponsabilidad. ¿Cómo que se rompió? ¿Cómo que se quebró? Pues lo rompiste. O sea, si están trabajando un grupo de obreros en una fábrica o en una empresa de cristal y se rompió, pues claro que no se rompió, pues las personas rompemos las cosas no se rompen solas. El otro día estaba viendo una conferencia interesante de Carlos Casuga, el director de Yakult. Él hablaba de el bien ser, el bien hacer, el bienestar y el bien tener. Entonces dice que por principio de cuentas, él está muy influido por la cultura japonesa, derivado de sus padres, tienen origen japonés, él es mexicano, de padres japonés, y él comenta que lo primero es el bien ser, el ser buena persona, ser responsables, atentos, amables, educados, el bien ser, cuidar las normas de urbanidad personales básicas, y luego el bien hacer, que todas las cosas que tengas a tu cargo las hagas bien. Cualquier situación que tengas que desarrollar, hacerla bien hecha y desde el principio. Y ahí recuerdo que hay una frase que me dijo en una ocasión un buen amigo empresario. Decía que la responsabilidad no solo es hacer lo que te gusta, la responsabilidad es hacer lo que tienes que hacer, te guste o no te guste, y tiene que quedar bien hecho. Tienes que responder por lo que se te encargó. Entonces el bien ser, el bien hacer, dice Carlos Casuga, dice, todo lo que hagas lo tienes que hacer bien hecho. Si vas a hacer la tarea, pues que la tarea quede bien hecha. Si vas a hacer un trabajo para la empresa donde trabajas, pues que el trabajo quede bien hecho. Si vas a estar con la familia, pues tienes que estar bien concentrado con lo que estás haciendo con la familia. Si vas a tener intimidad con la pareja, pues tienes que estar allí bien concentrado en lo que estás haciendo, hacer las cosas bien hechas y no a la carrera. El bien hacer. Eso te va a dar una sensación de bienestar. Te vas a sentir a gusto contigo mismo porque hiciste bien las cosas. Te va a dar una sensación de bienestar. Y por consecuencia, si tienes cuidado con el bien ser, el bien hacer, el bienestar, por consecuencia va a llegar el bien tener. Si hay personas que trabajan al revés, que piensan o viven exactamente al revés, primero se preocupan por el bien tener y luego por hacer las cosas, y así la ecuación no funciona. Primero tenemos que preocuparnos por hacer bien las cosas, es decir, por responder, por ser responsables. Y aquí vemos que existen varios tipos de responsabilidad. Está la responsabilidad personal, la responsabilidad empresarial y la responsabilidad social, la responsabilidad que tenemos para con los demás. Entonces, en la responsabilidad personal, pues es las cosas que son de nosotros mismos. Tú tienes que hacerte responsable de ti mismo. ¿Cómo? Pues tienes que ir al médico, y si vas al médico, pues tienes que tomar tus medicamentos y tienes que preocuparte por tu higiene personal, por bañarte, por etcétera, por que tu ropa esté limpia. O sea, primero te tienes que preocupar por ti mismo, por hacer tus tareas si eres estudiante, por cumplir con tus deberes en el trabajo. Tienes que ser responsable de ti mismo. Si te invitan a una fiesta y hay alcohol, pues te vas a tomar 2, 3 cubas, pero tienes que ser responsable de la manera en la que bebes. O sea, ser responsable de ti mismo. La responsabilidad empresarial, pues ahí entran dos factores, tanto la parte de la empresa como la parte de los trabajadores, de asumir las responsabilidades que se tienen. Pues la empresa tiene responsabilidad hacia con los trabajadores de pagar su salario, de pagar sus prestaciones, seguro, Infonavit, etcétera.
la responsabilidad de que si se hizo el compromiso del salario, pues que el salario no falte, que no llegue 2, 3 días después. El trabajador a su vez pues tiene la responsabilidad de llegar temprano a su trabajo, de salir cuando ya terminó su trabajo, de, como lo hemos comentado en otras oportunidades, no dejar al compañero solo. La responsabilidad social son todas aquellas cosas que deberíamos de estar haciendo que tienen un impacto hacia nuestra sociedad. Situaciones como adoptar un árbol, adoptar un área verde, cuidar el agua cuando nos bañamos, reducir el consumo de agua mientras nos bañamos 1 minuto. Si existe la posibilidad, pues bañarnos con la pareja, pues si de todas maneras nos vamos a tardar 7 minutos bañándonos, 5 minutos o el tiempo que sea, pues bañarnos con la pareja, y eso trae otro tipo de beneficios a la pareja. Pero muchas veces esta responsabilidad cae o puede caer en un acto perverso, en un acto no muy bueno, porque muchas veces la responsabilidad se utiliza por algunas personas para lavar las culpas. Es decir, el adolescente se portó grosero un día con la mamá y más tarde se pone solo a lavar los platos. No lo hace porque le nazca, no lo hace porque sea un muchacho responsable, lo hace para expiar sus culpas, porque sabe que la regó, que estuvo mal lo que hizo. Y esto pues nos pasa a nivel pareja, a nivel empresa, a nivel de todas formas. Y a nivel empresa, por ejemplo, si hay una empresa que vende productos que abonan a la obesidad, a la hipertensión, a los malos hábitos, a padecimientos de este tipo, luego la empresa dice, oye, ¿por qué no hacemos una campaña para que todas nuestras bolsas sean biodegradables y ayudar con eso al medio ambiente? Entonces, por un lado, se tiene un negocio que es que tiene un impacto no sano, pero por el otro se busca lavar las culpas, ¿verdad? Vamos a generar bolsas biodegradables, entonces, o decía un amigo, ¿semos o no semos? O sea, por un lado se busca hacer una actividad y por la otra una opuesta, o sea, una doble cara allí. Entonces, cuidado con la responsabilidad, que a veces también se puede utilizar para lavar las culpas. Y de ahí viene el concepto del altruismo fiscal. O sea, hay muchas empresas que buscan hacer donativos si son deducibles y si no, no. Pues entonces, ¿qué clase de altruismo es ese? O sea, si me es deducible el donativo, lo hago y si no, no. O si estoy en una empresa que está generando mucha utilidad, hay empresas que lo que hacen es que crean una ACE fantasma con fines altruistas, filantrópicos, en el papel nada más, y que únicamente sirve como lavadero de billetes. Entonces, para tener beneficios fiscales a partir de donativos, ¿verdad? Como eso de redondear tus 20 centavos y luego la empresa dona como si esa empresa hubiera hecho la donación y deduce de impuestos toda la aportación que hizo, cuando no fue una aportación de la empresa, fue una aportación de terceros. Entonces, también existe eso del altruismo fiscal, lo cual, si se utiliza la responsabilidad para lavar culpas o como altruismo fiscal, dicho en palabras de un muy buen amigo mío, empresario, es algo vil y lamentable que las empresas caigan en ese tipo de prácticas. Entonces, la responsabilidad es propia y de quien la asumió. La responsabilidad es una situación que no se puede delegar. Es una situación propia. No se puede que a uno de ustedes, a alguien, un supervisor le asigne una tarea de generar un reporte en Excel de ventas y luego ustedes van y buscan al jefe de ventas y le pasan la tarea a él, y luego el jefe de ventas va y se la delega al jefe de rutas, y luego el jefe de rutas le encarga a cada vendedor que haga su reporte y que lo junten y que se los pasen, y cuando regresa otra vez al primero que se la delegaron, ya se perdió el objetivo. Entonces, la responsabilidad no se debe de delegar.
Un peligro que hay con la responsabilidad es aquellos que salieron muy responsables. Hay gente que salió muy responsable y que no solamente responde por sus acciones, sino que también quiere responder por la de los demás. Gente que asume responsabilidades de otros. Eso tampoco está bien. O sea, con que asumamos las responsabilidades que a nosotros nos tocan es más que suficiente como para que todavía andemos queriendo responder por otros o por otras personas. Y también está mal que decía mi papá, el encaje es bueno pero no tan ancho, que le queramos dar responsabilidades a otros que no le tocan. Situación que pasa muy concretamente con los hijos, específicamente con los hijos mayores, que los padres tendemos a darle más responsabilidades que no le tocan a los hijos mayores, responsabilidades de papás. Entonces, por un lado nos tenemos que poner listos de no asumir responsabilidades que no nos tocan, y por el otro, no darle responsabilidades que no le tocan a otras personas. En el momento en que hablábamos nosotros de la asertividad, decíamos que parte de la asertividad era aprender a decir que no. Entonces, un acto de responsabilidad también es ese, aprender a decir que no, porque muchas veces no tenemos una comunicación asertiva y batallamos mucho para decir que no. Entonces, asumimos compromisos de más. Y asumir esos compromisos de más nos dificulta, nos conflictúa la agenda y no podemos responder a esos compromisos que se hicieron. Entonces, un acto de responsabilidad también es saber decir que no cuando ya no se puede hacer. Hace un momento salí a comer y me encontré a una persona que fue mi maestro hace muchos años de filosofía, y estuvimos platicando un rato ahí en un camellón, y me estaba platicando, traía un libro y venía leyendo él acerca de los epicureos o epicúreos. Se le dice de las dos maneras. Los epicúreos, una postura filosófica presocrática que habla principalmente del placer. Entonces los epicúreos decían, entre otras cosas, que nosotros debemos evaluar nuestros actos placenteros de acuerdo a sus consecuencias secundarias. Y eso es muy importante, está muy interesante el planteamiento. Debemos evaluar nuestros actos placenteros de acuerdo a sus consecuencias secundarias. Si nosotros hiciéramos eso y adoptáramos esa postura filosófica, pues nos ahorraríamos muchos problemas, nos evitaríamos muchas broncas, porque muchas veces tomamos decisiones precipitadas sin tener la información adecuada, y asumimos compromisos muy complejos que no vamos a poder atender. Entonces tenemos que pensar en las consecuencias de todos los compromisos que nosotros asumimos y ver si vamos a tener la capacidad de responder o no a esos planteamientos. Entonces tenemos que evaluar nuestros actos placenteros en base a sus consecuencias secundarias. Eso es un acto de responsabilidad. Y pues también tenemos que ver el tema de la congruencia. Tenemos que ser congruentes. Tiene que haber coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Ser responsable, una manera de ser responsable es que lo que decimos con la boca lo sostengamos con los hechos, que lo que decimos con palabras lo llevemos a la acción, que no se quede únicamente en palabras en el viento. Entonces, por último, en el tema de la responsabilidad tiene que ser un acto auténtico y genuino en el que nosotros buscamos aportar, generar o brindar algo. La responsabilidad no debe de implicar esperar algo a cambio, como decíamos en el altruismo fiscal. Decíamos que eso era algo, decía mi amigo, es algo vil y miserable. El altruismo tiene que ser genuino.
La responsabilidad tiene que ser genuina. Tenemos que hacerlo sin esperar algo a cambio, sin esperar algo de vuelta. Entonces, con esto concluimos este tema de la responsabilidad. Tienen ustedes su material, los videos, las lecturas adicionales. Yo sigo atento de ustedes y como siempre agradezco la atención al material. Excelente día.